todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con mangas abullonadas como la que estáis viendo. No os perdáis los materiales porque comenzamos. Los patrones, como siempre, los vais a poder descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la vamos a doblar por la mitad, teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o los dibujos según los queramos colocar en el patrón. Una vez que la tenemos bien doblada por la mitad, vamos a volver a doblar porque el patrón delantero es el mismo que el de la espalda. Así que volvemos a doblar y de esta manera vamos a sacar dos piezas, el trasero y el delantero de nuestra blusa. Haremos coincidir el centro del patrón con la doblez de las telas y vamos a alfilerear el papel de patrón a las 4 capas de tela. Recortaremos todo el contorno 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente del borde del papel de patrón, excepto el bajo que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros más o menos para luego hacer un dobladillo. Los bajos siempre dejarlos un poquito más largos porque así podréis ajustarlos siempre a vuestro gusto. Realizamos un piquete en la parte superior. Así, de esta forma vamos a marcar el centro y vamos a recortar lo que es la abertura central de la espalda. Para eso quitamos uno de los alfileres, el que coge el cuello precisamente, o si no lo tenemos pues no haría falta, y vamos a cortar solamente la capa, o la pieza de patrón que correspondería a la espalda. Ya veis que estamos recortando solamente una de las capas y vamos a cortar una abertura pues de unos 10-15 centímetros aproximadamente. Desplegamos esta capa que hemos cortado, que es la espalda, y vamos a cortar el cuello ahora en el delantero. Sin mover el patrón para que no se nos descuadre mucho, vamos a volver a colocar el patrón que teníamos sobre la tela cortada. Pero en esta ocasión solo vamos a cortar el cuello de lo que sería el delantero, es decir, tenemos mucho cuidado con cortar únicamente dos capas de la tela, las dos centrales. La espalda, si queréis, para no confundiros, la podéis quitar del plano y así solo vais a cortar lo que es el cuello del delantero. Y como veis salen dos capas, el delantero y la espalda. Y ahora vamos a hacer un poco de Tetris con las mangas. Si tenéis tela suficiente, pues no hace falta que hagáis tanta filigrana, pero en mi caso, como esto era un retal que compré específico, tenía la medida que tenía, pues he tratado de encajar como he podido las mangas. Primero he doblado la tela, como estáis viendo, con el ancho de la manga para cortar una. He hecho coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela, alfileré el papel de patrón a la tela doblada y recorté a 1 centímetro de todo el contorno excepto el bajo, para el que dejé 2 centímetros y medio al menos. Y la manga que nos queda por recortar, yo lo que he hecho es abrir la tela que me queda y cuadrar la manga ya cortada, como estáis viendo, abierta de una sola capa, para que me coincida perfectamente en la tela que me queda. La he colocado justo encima y la he recortado a ras porque así me van a salir las dos mangas iguales. Antes de empezar a coser vamos a doblar las mangas por la mitad y vamos a realizar un piquete central en la parte superior que nos va a servir como guía para luego unirla al cuerpo. Y con los restos de tela que nos quedan vamos a cortar una serie de bies para la terminación tanto del cuello como de la abertura de la espalda. Para cortar un bies simplemente tenéis que cortar, como estáis viendo, una tira de unos 3 centímetros de ancha aproximadamente en la diagonal de la tela. Para facilitarnos el trabajo vamos a comenzar
por la terminación de la abertura de la espalda. Colocamos uno de los bies que hemos cortado, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolo coincidir perfectamente el borde del bies con el borde de la abertura, y vamos a rodear la abertura con nuestro bies. Y cosemos como a medio centímetro aproximadamente de todo el borde de la tela por lo que es la abertura. Cuando lleguemos a la esquina de la abertura, al final, vamos a, con la aguja de la máquina de coser dentro de la tela, levantamos el prensatelas, giramos la blusa de tal forma que podamos acoplar perfectamente nuestro bies a esta curva, bueno, o esta V que vamos a hacer para el cierre o la abertura de la espalda. Si realizáis un pequeño cortecito en el vértice antes de llegar a esta costura, una vez terminada, vais a poder con más facilidad luego volcar el bies hacia el interior o revés de la tela, como lo estamos haciendo. Ponemos la blusa con el revés hacia arriba y volcamos medio centímetro primero hacia el interior o revés y volvemos a doblar nuestro bies hacia el interior de tal forma que quede totalmente dentro o en el interior de la blusa, es decir, este bies no se va a ver por la parte exterior de la misma. Con mucho cuidado de no hacer pellizcos o no pegar pliegues en la parte del vértice de la abertura. Vamos a coser nuestro bies por todo el contorno de la misma de tal forma que nos va a quedar perfecto. Una vez terminado, cortamos los extremos y ya tendríamos el cierre terminado. Ahora colocamos, como estáis viendo, el delantero y la espalda, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros, y vamos a coser los hombros de ambas piezas a 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo. Y con una puntada en zigzag vamos a remallar o rematar el borde de ambas costuras. Para unir las mangas al cuerpo, con el cuerpo abierto como lo tenemos en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba colocamos las mangas haciéndolas coincidir perfectamente al hueco que viene para ellas. Si os fijáis, lo que hago es centrar con el piquete central de la manga, lo hago coincidir con la costura del hombro y de esta manera me van a salir perfectamente alineadas ambas mangas. Luego cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo haremos para ambas mangas y de esta manera quedan las mismas unidas al cuerpo. Para terminar, remataremos esta costura con una puntada en zigzag al borde. Vamos a hacer la terminación del cuello, pero os doy un consejo, y es que antes de coser las mangas hagáis este paso. A mí se me olvidó y entonces ahora pues me tocó hacerlo una vez las mangas pegadas. Que no pasa nada, se puede hacer perfectamente, pero es más complicado por la cantidad de tela que hay que manejar. Vamos a coser el bies, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y por el derecho de la blusa, haciendo un pequeño dobladillo en los extremos, como veis, a medio centímetro aproximadamente de todo el contorno del cuello. Una vez cosido, vamos a realizar pequeños cortecitos, como estáis viendo, perpendiculares a esta línea de costura, pero sin llegar a la misma, para volcar el bies, que no nos quede el cuello en plan tieso. En uno de los extremos vamos a cortar un trocito de cola de ratón elástica que nos va a servir como ojal o como presilla para el cierre del botón de la espalda. Como estáis viendo, lo arqueamos como si fuera un puente y lo cosemos en el extremo. Luego doblamos el bies hacia el interior de nuestra blusa, hacia el revés de la tela. Primero doblamos medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro, de tal forma que el bies va a quedar en el interior de la blusa, en el revés de la tela, sin que se vea en la parte exterior de la misma. Vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, como a medio centímetro a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela del bies por todo el contorno. Y ahora sí vamos a cerrar la blusa por las mangas y los costados. Como estáis viendo, la doblamos por los hombros y por la mitad de la manga con el derecho de la tela
enfrentado y vamos a hacerla coincidir perfectamente por los bordes de las mangas y por los costados. Realizaremos una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, cosiendo estos bordes como estáis viendo. Y rematamos o remallamos todas las costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Un truco es realizar un pequeño cortecito en diagonal justo en la sisa, pero antes de llegar a la costura, para que luego no tengamos pliegues en la sisa de la manga. Una vez tenemos la blusa casi terminada, nos la probamos y determinamos qué largo está a nuestro gusto. Y vamos a hacer un dobladillo para todo el contorno del bajo de la blusa. Como estáis viendo, primero doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro de tal forma que nos vaya quedando igual por todos lados. Si queréis, este paso lo podéis hacer previamente planchando todo el dobladillo para que nos quede igual y así nos va a resultar mucho más fácil luego a la hora de coser a máquina. En las mangas, para el bajo de las mismas, vamos a hacer lo mismo, es decir, un dobladillo pero un poquito más finito. Tendremos en cuenta dejar un hueco de unos 2 o 3 centímetros aproximadamente sin coser, porque en este dobladillo vamos a introducir un elástico. Entonces lo que vamos a hacer es un dobladillo que nos va a servir como canal para el elástico que vamos a introducir y que la manga se ajuste por la parte del bajo al brazo. Lo que haremos, coser como estáis viendo, primero doblando medio centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro medio centímetro. Y vamos a ir cosiendo por todo el contorno de ambas mangas, dejando ese hueco que os acabo de decir sin coser. Y lo mismo que antes, podéis planchar antes de coser a máquina y os será más fácil. Y ahora, para que la manga tenga ese efecto abullonado, lo que hay que hacer es ir cosiendo los puntos que os he dejado marcados en el patrón de la siguiente forma. Yo lo que he hecho es, he colocado media manga como estáis viendo, o sea la manga de la blusa como estáis viendo, el patrón lo he colocado encima y he ido marcando con un rotulador al agua de tal forma que luego lo pueda borrar esos puntos que venían en el patrón. Este rotulador también me permite que calando la tela pueda traspasarse al otro lado de la manga y así me van a quedar equidistantes todos estos puntos. Una vez los tengo marcados en la manga, lo que voy a hacer es unirlos y coserlos con una pequeña costurita de 1 centímetro. ¿Cómo los voy a unir? Pues con alfileres. Voy a ir haciendo coincidir, o sea, doblando la manga como estáis viendo, haciendo coincidir estos puntos. Vamos a ir doblando, ya veis, con el derecho de la manga hacia afuera, hacia arriba, uniendo estos puntitos que os he dejado marcados. No sé si lo veis muy bien, pero es como hacer volantes con la propia manga. Vamos a ir uniendo los puntos con alfileres y luego vamos a ir realizando pequeñas costuras de 1 centímetro aproximadamente que irán de adelante hacia atrás para que queden bien fijadas estas costuras, de tal forma que van a ir quedando la manga, va a ir quedando de forma abullonada o de forma como con volantes abullonados. No sé si me explico, pero bueno, es mejor que lo veáis en el vídeo, que es un trabajo un poquito pues más complicado de lo normal, pero sí que es sencillo una vez que lo tienes en mente cómo hacerlo. Como veis, introducimos la tela doblada de tal forma que nos quede bien planita para hacer esa costura de unión en el punto que hemos marcado, el que tenemos con el alfiler. La costura es una costura pequeñita, es unas puntadas hacia adelante y hacia atrás que se hacen para unir los dos lados de la tela. Y vamos a ir uniendo todos los puntos con estas pequeñas costuritas a lo largo de ambas mangas
de tal forma que queden unidos todos los puntos y ya veréis cómo os va quedando esa sensación o esa manga abullonada que veis en el resultado final. Como veis, nuestras mangas nos han quedado abullonadas como en 3 niveles. Ya veis que este sería uno, el segundo y el tercero. Y luego vamos a ponerle un elástico en el bajo para que rice y se ajuste al brazo. Con la medida del contorno de nuestro brazo vamos a cortar 2 elásticos exactamente iguales para las mangas. Y con ayuda de un pasacintas o de una horquilla de pelo o, por ejemplo, de una aguja lanera, vamos a pasar nuestro elástico, nuestra cola de ratón, por todo el contorno de este bajo que hicimos en la manga. Cosemos con puntadas para fijar bien los extremos del elástico. Como estáis viendo, con una puntada en zigzag hacia adelante y hacia atrás vamos a intentar unir lo mejor posible o lo que podamos nuestros dos extremos del elástico. Y luego con unas pequeñas puntadas lineales sencillas vamos a cerrar ese pequeño hueco por el que habíamos introducido los elásticos en el bajo de la manga. Estirando el elástico varias veces vamos a ir repartiendo el rizo del elástico por todos lados de forma igual. Y ya tendríamos nuestra manga. Ahora sí, para el cierre de la espalda vamos a coser un botón en el lado contrario que tenemos nuestra presilla. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.